Venir a este concierto que va a ser casi inédito. Es un concierto que Antonio del Carmen lo viene preparando desde hace ya tiempo. Hemos encontrado fecha, creo que estamos en el marco de donde mejor se puede hacer, que es nuestra Cuaresma. Y como les digo, a Antonio del Carmen, que como director ha conseguido un elenco de instrumentistas, percusionistas, universitarios, profesores, gente que sabe mucho de percusión. Y esta noche le van a deleitar a todos ustedes con los toques. Toques que después Antonio del Carmen irá puntualizando lo que es cada cosa, porque cada toque tiene su significado. Unos han perdurado en nuestras tamboradas, otros han perdido. Él los ha recuperado en los archivos con una encomiable labor de investigación, lo cual desde la Asociación de Peñas le damos las gracias por el trabajo que está haciendo en difusión para que todos ustedes y todo el pueblo de Ellín y el mundo entero, porque las redes llegan a todo el mundo, sepan de nuestro pasado y el legado del tambor en Ellín. Solamente ruido sin ninguna significación histórica con el uso del tambor en Ellín. Hoy, 150 años después, devolvemos al tambor en Ellín su significado histórico. Que disfruten ustedes. Un placer hacer música que tan profundamente hunde sus raíces en la historia de Ellín. Hemos empezado con una serie de toques que nos hemos encontrado en Yecla. Uno de ellos lo transcribió en su trabajo final de carrera mi querido amigo Roberto. Los demás los hemos encontrado algunos en la Guardia Suiza Vaticana, otros los hemos encontrado en México, y ya ven, todos son toques que están vinculados con la historia del tambor desde el siglo XVI. Antes de seguir con este segundo bloque, quiero presentar a mis músicos. Desgraciadamente, Pedro Esteban ha tenido una lesión en la rodilla y no ha podido venir, pero ha venido en su lugar mi querido amigo Juan Francisco Carrillo, que es catedrático en el Conservatorio Superior de Salamanca, aunque este año está en Murcia por una comisión de servicios. Aparte, ha hecho el favor de traerse a dos de sus estudiantes del conservatorio, a Juanfra y a Alfonso, que están estudiando la carrera superior. También cuento con el profesor del Conservatorio de Ellín y la Escuela de Música, Pedro III, con mi amigo Roberto Puche, también profesional de percusión, con mi antiguo alumno Modesto Abenza,
que ahora está trabajando en el Conservatorio como profesor de percusión de Córdoba, y, por supuesto, con Juan Francisco Carrillo, que ya hemos hablado de él. Muchas gracias, Juanfran, que además nos ha escrito una pieza que después vamos a estrenar aquí en primicia, y también con un estudiante de Jin, con Jesús, que esta tradición, si no hay sangre nueva, si no hay savia nueva, pues evidentemente se perderá. Yo espero que él aúne, por un lado, la tradición popular tan querida por todos del tambor devocional, propia de la Semana Santa, y el mundo académico. Miren, el mundo del tambor en realidad es un instrumento que se inventó para la marcha. Eso parece que es la verdad del perogrullo, pero es que es fundamental en la manera de tocarse este instrumento. Voy a hacerles una pequeña demostración de un texto de un tratado de tambor de 1589 en el que explicaba para qué se empleaba el tambor. El tambor básicamente se empleaba para varias cosas. En primer lugar, para mover hombres. En segundo lugar, para dar instrucciones claras y concisas, incluyendo pregones. Y en tercer lugar, para medir distancias. Vamos a explicar cómo se hacía. Tonota Fo, en 1589, nos decía: el tambor sirve para marcar el compás con las piernas y para medir distancias. Y nos lo explicaba con este ejemplo. Etcétera. ¿Qué ocurre? Que en esa fórmula rítmica tan elemental nos dice: si tuvieran los hombres que marcar el paso con esa fórmula rítmica sería un aburrimiento. ¿Qué podemos hacer? Simplemente, pues, hacer variaciones, como por ejemplo esta. O esta. Siguiente paso, se dieron cuenta que se podían establecer unas estructuras un poco mayores que dan lugar a lo que nosotros llamamos toques, y ellos le llamaban mana. Voy a inventarme una sobre la marcha, nunca mejor dicho. Vamos a hacer una ley. Siguiendo ese procedimiento de 1589. Y además decía lo siguiente: cada 4 pasos del toque tenemos una serie. Cuando hacemos 2500 veces el toque, tenemos la distancia de una legua. Entonces ellos sabían que haciendo tantos toques podían andar más de 2 metros. Venga, a ver qué hace que esa es una serie de toque. Al sumar 2500 toques, 5,5 kilómetros de distancia. Así medía. Fíjense qué método más ingenioso para medir distancia con un simple tambor. Así de sencillo lo hacía. Seguimos con el concierto. Bloque 2. Vamos a hacer todos los toques que se han conservado en el Jin. Pensamos que hubo más, pero se han perdido. Vamos a hacerlos y iremos dando algunas características de los que sean. Bien, este toque, ¿cómo se llama? Ragazablat, efectivamente. Me lo he encontrado en Prusia, en Berlín, a mitad del siglo XVIII. Lo que pasa es que en vez de hacer el adorno que tenemos al principio, lo que nosotros llamamos el redoble, que eso es
para los músicos es una anacrusa con el rudimento de las Suzannitriptes. Es un rudimento que inventaron los suizos en el siglo XVI. Nosotros empezamos con 3 o 4 golpes. Los prusianos lo tienen con un redoble de 12 notas. Nuestro maestro, nuestro catedrático, nos va a hacer la demostración, hace esto una vez y luego nosotros lo hacemos otra vez. ¿Vale, maestro? Cuando quieras. Han visto el mismo toque en Prusia en la época de Federico II de Dadorf. Seguimos con el siguiente toque. Racataplan continuo. Lo hacemos y les digo que este toque es un toque de ordenanza de Carlos III. Le llamaban el calacuerda, le llamaban también el ataque, o le llamaban el toque de carrera. Es otro toque militar, como el anterior. ¿Todos? Bien. ¿En qué consistía el calacuerda? En las instrucciones que tenemos en el Tratado de Espinosa de los Monteros nos dicen que con la mano izquierda hay que arrastrar el palillo. En vez de hacer una figuración de ta, decía que hiciéramos arrastrando el palillo, que es lo que le daba la comunidad lícita. Lo hacemos un momento, voy a exagerar yo el movimiento de la arrastra. Y bien, vamos con el tercero, que me la han tentado. Aquí vamos a llevarnos una grata y gran sorpresa con este toque. ¿Han oído ustedes hablar de Ruperto Chapí? El autor de obras como La Revoltosa. Pues tiene una zarzuela que se llama El tambor de granaderos, que no hace referencia a un tambor, hace referencia a Gaspar, tambor de granaderos, porque el término tamborilero, referido al que toca el tambor, es muy reciente. Antiguamente el que tocaba el tambor se llamaba tambor, recibía el nombre de tambor. Entonces, esa zarzuela, que está ambientada en 1812, pues tiene metidos en el entresijo orquestal músicas de tambores, como las primeras piezas que hemos tocado, que son músicas que algunas de ellas las hemos sacado de centones, o sea, de fragmentos de músicas del siglo XVI, que la música del tambor no está, pero sí que está reflejada en partituras vocales. Pero no vamos a entrar en eso porque es una cosa ya muy musicológica, luego se lo cuento a mi amigo Redorio y a mi amigo José Ramón. Bueno, pues entonces lo que estamos diciendo, Ruperto Chapí era, aparte de ser un genio, que a mí me gusta mucho su música, era militar en sus orígenes. Se fue a trabajar en una banda militar de artillería a Madrid. En el 67, 1867, a los 80 y tantos, estuvo trabajando como militar. Y entonces, en el Preludio de Granaderos, metió lo que nosotros llamamos que me la han tentado. Lo que pasa es que el pulso es muchísimo más rápido, como vamos a escuchar ahora mismo cuando
nuestro maestro Juan Fran nos lo haga. Lo hace Juan Fran una vez y luego lo invitamos los demás, al maestro. ¿Vale? Cuando tiran más. Bien, ese fragmento se escucha en el preludio, pero en vez de estar tocado por un tambor, el maestro Chapí se lo puso a mis instrumentos, a los piorís. Pero en el fondo es un ritmo de tambor que él había escuchado un montón de veces cuando estaba en su antigua banda de artillería militar. Vamos ahora con variaciones del racataplan, que en Ellín le llamamos milindrillo y milindrillo doble. En realidad son, digamos que sobre el racataplan, en vez de hacer 3 notas, se meten 4 y se meten 5. Vamos a hacer primero el milindrillo y después haremos el doble. Bien, y ahora el doble milindrillo, que es en vez de meter 4, metemos 5. Bien, estos se están perdiendo. Los toques de Ellín que acabamos de hacer, desgraciadamente, se están perdiendo porque no son fáciles. Sobre todo el 5, porque lleva un grupo irregular y no resulta fácil empezar con una mano y acabar con la otra y ir cruzando las manos. Seguimos con el siguiente toque. Racatacatra. Vamos a hacerlo. Fíjense, los músicos profesionales dicen, cuando hacemos estos toques, antes me han preguntado, hacemos el toque sí, pero hacemos doble, con doble rebote. ¿Alguno queréis hacer una demostración como sería con doble? En vez de con las 4 semicorcheas como si fueran fuses. ¿Lo hace el maestro? ¿Pues queréis hacer alguno de los alumnos? ¿Quién lo hace? Venga, te toca. Poncho. ¿Se han dado cuenta de la diferencia? ¿Lo hacemos simple o eso en Ellín se hace rebotando los palillos, pero no se sabe muchas veces si estamos haciendo el simple o todo? Pero luego me olvidaré si eso es. Sí. Seguimos. El siguiente sigue teniendo otro nombre muy popular, la raspa. Este me lo he encontrado, este toque, con el nombre de la marche de Canonnière de la Rochelle, así, tan pomposos. O sea, es un nombre francés, como ya pueden imaginarse, ¿verdad? Originalmente era también música militar. Ellos hacen una pequeña variante, pero vamos a hacer el de Ellín. Lo hacemos con... ¿De acuerdo?
Bien, ese golpe se llamaba panillería. Aquí se ha perdido. En otros sitios todavía existe, pero aquí en particular la panillería lo hemos servido. Bien, el toque de La Rochelle, ese que he dicho con ese nombre tan pomposo, era así. Son casi hijas de hermanos. ¿Por qué todos estos toques franceses, suizos, españoles, incluso prusianos son tan parecidos? El maestro no lo puede explicar, porque el origen de los rudimentos son de qué zona de Europa. Los suizos. Suiza. Los suizos son los que inventan este instrumento y esta forma de tocar el tambor. Simplemente, los primeros tambores suizos del siglo XV no llevaban los contraaros. Lo que hacían era poner los parches en la caja cilíndrica y los cosían, pero esos tambores sonaban muy fofos y no permitían hacer una cosa de la que presumía mucho Tonava Ball 1589, y es que se podía hacer un redoble de 3.002 notas. ¿Cómo se consigue la presión? Pues inventan algo genial, que es en Naro le ponen una piel mojada, o sea, piel se tensa, y entonces no se le ocurre otra cosa que meterla en la caja cilíndrica y ponerle arriba 2 contraaros. Y esos 2 contraaros los tensaban con cuerdas. Si se dan cuenta, el tambor de gin que tocan ustedes sigue la misma tecnología. La misma tecnología. Eso se inventó entre 1515 y 1530. Simplemente que en la segunda mitad del siglo XIX se sustituyeron las cuerdas por los tirantes de metal, pero en el fondo es el mismo sistema de instrumento. Seguimos. Ha dicho mi madre que me diese un par. ¿Lo hacemos con doble o con simple? ¿Cómo venimos? Simple. Entonces, ¿qué les pregunto a ellos? A ver qué me dicen. Vamos a hacerlo con un golpe. Ahora vamos con uno que pensamos que por su forma, evidentemente, tiene que ser del siglo XX, que lo conocemos como toque de peñas. Es un toque que viene muy bien para ir improvisando, mientras que, digamos, el grupo va haciendo lo que es el toque en sí, uno de los tambores va improvisando. Pedro, ¿en Corea estuvimos? ¿De acuerdo? Entonces, mientras que nosotros vamos haciendo... Esto es así, son músicos profesionales. Le digo, hazlo, me lo tienes que hacer. Cuando estamos en las orquestas, no funcionan así. Yo cuando toco en mi orquesta me dicen, quiero que me hagan la nota así, así, así. Pues lo que el director es el que manda, no puede decir que no. ¿Verdad, Mentario? Bueno, vamos a hacer el toque de peñas. Bien. Vamos ahora a hacer 2 toques que nos hemos pedido de Tobarra, en homenaje a nuestros hermanos tobarreños. El primero, ellos le llaman Buscando el Nombre. Este toque es muy recurrente, me lo he escuchado en Tobarra, lo he escuchado en el Bajo Aragón, pero también me lo he escuchado tocado por la Guardia Suiza Vaticana, también me lo he encontrado tocado por los suizos, en Berna, en Basilea, es decir, que es un toque que está expandido por muchos sitios. Todos cuidos, si lo hacemos 2 veces, lo que está en el todo.
Ese, como ven, es también primo hermano de Ordellín, pero aquí no lo tocamos. Un toque muy bonito, que me gusta mucho, pero no lo hacemos. Ahora vamos con lo que ellos llaman el zapatata tradicional. ¿Sí? Todos juntos. Y ahora vamos a hacer una diablura. Vamos a superponer todos los toques, pero siguiendo el mismo pulso. Esto se llama un can. Vamos a hacerlo en forma de can. Vamos a tocar todos los toques de Yin. Bueno, somos 8, perdón, que Ismael ahora luego participará en otras fritas. Pues vamos a hacer 8 toques de Yin superpuestos en forma canónica. Es decir, primero empieza Pedro con el toque, mientras que Pedro mantiene el primero, el segundo en Roberto, luego el tercero, así sucesivamente. Entonces, vamos a intentar hacerlo para que vayan escuchando cómo superponemos todos los toques y cómo cada vez que entra un toque nuevo, digamos que el solista tiene que sobresalir para que el toque sea. Bien, ¿por qué podemos hacer esto? Como si todos estos BLI están montados con pasteles militares. Todos los toques que hemos hecho son militares sensoristas. Si van a la conferencia sonarán porque ahora estamos con la música. Simplemente encajan unos con otros como un guante de seda. Miren, tenemos 4 tipos de tambores en realidad. Bueno, en realidad son 5, cada uno es de un siglo. Estos largos son del siglo XVI. La gran caja de guerra de 1604, es una copia exacta de un tambor de Muñaveros en Segovia. Aquí tenemos un tambor de la época de Fernando VI, o sea, Borbón ya 1750-60. Y aquí tenemos 2 tambores del siglo XIX, 2 modelos. Este, que es original, de finales del siglo XIX, por eso está el pobrecito así. Y este, que es una réplica, que nos ha hecho mi querido amigo Paco Ruiz. Bueno, la verdad es que todos los tambores los ha hecho Paco Ruiz, vamos a ser sinceros. Así que gracias, Paco. Bien, bueno, pues ya hemos cerrado este segundo bloque y ahora empezamos con el tercero. En el tercero
tenemos dos piezas. Una que nos ha compuesto el maestro, Covedo catedrático, y otra que vamos a hacer una improvisación sobre el que me la han tentado, Jesús. Él ha hecho una composición sobre Ragatapla. Lo escucharán de fondo y él mientras tanto irá haciendo sus variaciones. La ha compuesto para esta noche. Ahora Jesús y yo vamos a ver la variación con los tambores del principio del 20. Hemos hecho un dúo de tambores, improvisando sobre esa reza. Muy bien, vamos ahora con el tercer bloque. Este es un bloque muy querido para mí. Nosotros también, porque es de mi pueblo, pero este en particular los he encontrado gracias al coronel Pierre Mireida, que es el comisionado de la Armée francesa, del ejército francés. Me pasó hace unos meses unos libros cuando estuve en Francia y me dijo: Antón, mira lo que hay aquí, que seguro que es música española histórica de tambores. Y efectivamente, hemos encontrado 15 marchas españolas de 1674 la primera y las otras de 1702. La primera es de los Austrias, para las representantes de las demás de los Borbones. Pero esas músicas van precedidas por una pieza que encontré en Polonia, en un libro en italiano, que habla de la música española, 1627. En particular, es una música de torneo, una música que se empleaba para dar las órdenes en los torneos, porque los torneos
No se hacían en caballos como nos ha enseñado Hollywood en las películas. Se ponía una barrera, se llaman torneos de barrera, y entonces la gente habitualmente iba a pie. Y eran los tambores los que daban las órdenes. Entonces esta es una de las órdenes españolas que está en este tratado de torneo. Vamos a reconstruirla y vamos a tocarla. Seguimos ahora con la Marcha de los Dragones del Conde de Monterrey, 1674, escrita para tambores y oboes por Monsieur Jean-Baptiste Lully, músico francés. Vamos a hacer la parte de tambores. Muy bien, nos pasamos a los Borbones. Estos son los Austrias, si no vamos a los Borbones. 1702, lo mismo, son músicas para tambores y oboes. Los oboes no nos los hemos traído hoy. Estamos pendientes de hacer un disco próximamente en Madrid con las baterías de tambores y con los toes y los fagotes. Pero vamos a hacer cómo se transmitía la OTEN, que se transmitía directamente con los tambores. Marcha para el rey de España, Felipe V, 1702. Monsieur Jacinto de Chardin, músico de Su Majestad Luis XIV. La siguiente marcha, normalmente estas músicas de Felipe V eran colecciones para distintas órdenes. Marcha, para andar, asamblea, retreta, generala, bandera. ¿Quién ha hecho el servicio militar? ¿Les recuerda eso algo? Retreta, asamblea, fapina, generala. Este tipo de ordenanzas las introducen los Borbones. Vamos ahora con la asamblea. Hemos hecho la marcha del mismo compositor, de Jardin.
Seguimos con otra marcha, retreta. Hacemos ahora la bandera, también de Desjardins. Bien, gracias. Ven que todas estas marchas tienen un gran espíritu militar, son músicas puramente militares. Seguimos con otras 4 marchas más. Estas las compuso Philidor Lenné, que es uno de los grandes maestros de percusión franceses de finales del XVII y principios del XVIII. Vamos a escuchar otras marchas también escritas para el rey de España. Seguimos con la asamblea también de Philidor. Canto 3.
Gracias. Ahora vamos a hacer una retreta que en realidad está escrita con una forma musical de danza de la época que se llamaba una bourrée. Si a alguien de aquí le gusta la música de este periodo, encontrarán ese ritmo de danza en la música. Y ya para acabar estas piezas de los Borbones de Felipe V, vamos a hacer la bandera de Agaporta. Esta es de otro compositor que se llamaba Mató. Hemos buscado quién era y no lo hemos encontrado en ningún sitio. En ningún sitio. Y ahora vamos a mostrarle al pueblo de Yin de donde viene el Racataplan originalmente. Vamos a hacer la música de ordenanza de Diana de Carlos III. Ordenanza de Carlos III, a 1761. Voy con el maestro. Como toco yo ahora un flautín, perdóneme, yo soy violinista, pero no procedía a tocar aquí el violín y me he traído una flauta. Bueno, ya sabemos el punto de partida del Racataplan, pero ahora hay truco. Porque resulta que en el siglo XIX esta música sirvió de base para las canciones patrióticas y guerreras de la Guerra de la Independencia y luego más tarde de los liberales, del griego, del mundo de las milicias liberales que tocaban esta música, progresistas, y llegan hasta la Primera República.
Vamos a hacer primero la música del himno patriótico de la Universidad de Toledo. Si me permiten, voy a taralearla sin la letra, porque esto es música para cantar, no es música, digamos, que se hace con flautín. ¿Dónde he dejado? Para coger mi nota re, que sepa por dónde empiezo. Taran la 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 Esta era... Este es el himno patriótico de la Universidad de Toledo de 1808. Cuando los franceses llegan a Madrid, los universitarios cogen una caja de tambor con este ritmo de diana y sobre ellos hacen esta música patriótica guerrera, que como se dan cuenta la letra es marchemos a la batalla, tal y cual. Es una música muy ardorosa para infundir ánimo para luchar contra los franceses. Y ahora vamos a hacer otra siguiente versión, que es unos pocos años después, que es el que cantaban en sus marchas la columna de Riego, la primera partitura que tenemos conservada de esta música de 1820, aunque por la estructura musical nos tememos en la investigación que hicimos mi amigo Francisco y yo, que eso es anterior, probablemente sea también música de la Guerra de la Independencia. Tarin la 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 la. Esa música estuvo dando vueltas en España desde la década de los años 10 del siglo XIX hasta que terminó la Guerra Civil, dando vueltas, porque representaba la música de la República, representó la música de los liberales, y pensamos que es un troyano que se mete en Ellín cuando a las gentes de Ellín no les dejan, les quitan su república, les quitan todo hasta les quitan las polainas. De esto hablaremos en la conferencia, no lo explicamos ahora. Y entonces el tambor no se lo quitan, pero los echan de las procesiones, y entonces se quedan la caja de tambor y tocan el racataplán, que en realidad es un troyano de la música de la República, del himno de Riego, que a su vez había sido la música de los liberales y había sido la música de los progresistas. Es decir, una historia muy larga que ahora nos viene a cuento. Bien, bueno, pues vamos a hacer, ya para terminar, dos toques más. Vamos a hacer un toque que no es histórico, está creado en Ellín, que se llama Como Ramblas, no es histórico. Este es un toque casi con toda seguridad construido aquí en algún momento. Me decía mi madre que había un cabo de la Guardia Civil antes de que ella naciera que llamaban Ramblas, y entonces le hicieron esta música como cariñosamente dedicada a él. Vamos a hacerla y luego terminaremos ya con otra pieza. Y ya para terminar vamos a hacer una pieza que bueno, no hace falta presentar. Originalmente para flautín, y luego se cambió cuando desaparecen los tambores, como en Anta en 1878. Y una de las cosas que te digo, las que también acaba la restauración de los Borbones, Claudio Navarre del Castillo no solamente abole para siempre las milicias con sus toques estos que hemos escuchado, algunos de los que hemos escuchado, sino que también acaba con el tambor como instrumento de transmisión de órdenes en el ejército.
Y el instrumento que sustituye al tambor es el cornetit. Los que han hecho servicio militar los recordarán. Le daban las órdenes con cornetit, no las daban con tambor. 1878. Pero bueno, vamos a hacer una versión anterior. Gracias. Les invitamos, la asociación y yo, a la presentación del libro, donde algunas de las cosas que hemos comentado verán cómo se plasman de forma increíble en la riquísima historia de Lejín del siglo XIX. El próximo sábado, a las 18 horas, en el MUS. Vengan porque verán la increíble historia que tiene Lejín en el siglo XIX. Gracias.